Las bases de la fe premilenial. Capítulo 9. La interpretación de Apocalipsis 20, 1 al 10. Si a todo lo largo de la Biblia se anuncia el reinado terrestre del Mesías, visto y descrito en sus varios detalles, estas profecías encuentran su punto culminante en el capítulo 20 de Apocalipsis, que da la clave de ellas. En relación a los otros pasajes proféticos, esta frase se inserta lógicamente entre el retorno del Mesías en gloria, capítulo 19, y la descripción del juicio final. Su inicio y su fin quedan marcados por las dos resurrecciones. Su duración se menciona 6 veces en 6 versículos. El encarcelamiento de Satanás, la eliminación predicha de la bestia, del falso profeta y de sus adoradores confieren a este capítulo un carácter espiritual y moral singular. 19, 20 y 21. La primera resurrección toca a los hombres que poseen la vida eterna, Apocalipsis 20, 4 al 6, puesto que los rescatados reinarán sobre la tierra, según Apocalipsis 5, 9 y 10. Este conjunto de hechos, estrechamente ligados por la gramática, la lógica y la cronología, aporta un apoyo de los más sólidos a la argumentación premilenialista. 1. Examen de unos puntos básicos del texto. Se establece una relación cronológica entre el retorno de Cristo, capítulo 19, y el encierro de Satanás. Recordemos esto. En el texto original no existía la división de capítulos. Es por ello normal considerar que el encierro de Satanás, Apocalipsis 20, 1 al 3, seguirá después del retorno de Cristo a la tierra, Apocalipsis 19, 11 al 21. Los hechos posteriores, el juicio final y el estado eterno, confirman esta interpretación. La consideración de este pasaje como una descripción de la época actual en la que Satanás estaría atado y en la que la iglesia sería totalmente victoriosa, tal como lo hacen los amilenialistas, es torcer el orden lógico y cronológico de los textos. Este tipo de óptica no tiene en cuenta ninguno de los puntos básicos del relato. 1. Satanás no solamente será encadenado, sino además encerrado, versículo 7, y por ello puesto enteramente fuera de combate, lo cual no sucede en la actualidad. 2. La bestia y el falso profeta se hallarán ya en el lago de fuego y azufre, versículo 10. 3. Los creyentes resucitados para reinar 1000 años serán los mártires de la gran tribulación que habrán resistido a la bestia, es decir, el anticristo, versículo 4, que en la actualidad no se ha manifestado todavía. Hay un claro contraste entre los otros muertos que no volvieron a vivir, versículo 5, y los beneficiarios de la primera resurrección que no conocerán la segunda muerte. La resurrección posterior a los 1000 años solamente tiene que ver con los muertos incrédulos. Las dos resurrecciones tienen lugar respectivamente antes del inicio y después del final del milenio. La gramática del texto, así como el desarrollo de los sucesos que hemos estado examinando en el pasaje precedente, implican que se trata de dos resurrecciones corporales. El reino milenario ya anunciado 5:10 sigue el retorno de Cristo, capítulo 19, a la caída del anticristo, 19, 20 y 21 y 20, 1 al 4. Y al encierro de Satanás. Precede inmediatamente a la resurrección final, la de los incrédulos, y al juicio final. La primera resurrección, que tiene que ver con todos los creyentes, se sitúa antes del milenio. La duración del milenio se menciona en 6 ocasiones. Los amilenialistas tienen una unanimidad prácticamente total
en cuanto al carácter simbólico de la cifra de 1000 años en este pasaje, pero si bien se reconoce de buen grado la presencia del elemento figurativo en este libro, no todo son símbolos y dentro de este contexto se trata de determinar el empleo de los términos. Hemos demostrado hasta ahora que todo a lo largo del Antiguo Testamento y de los Evangelios es un reino terrestre el que se anuncia, época de oro, la que se le promete al pueblo de Dios y que éste espera ardientemente. Una vez que el lector llega a este pasaje sin prejuicios, considera que este número repetido 6 veces es totalmente real. El amilenialista entrevé que los 1000 años son una expresión simbólica que designa una duración ideal con una continuidad y una plenitud espirituales. El periodo indicado quedaría comprendido entre la encarnación y el retorno de Cristo. De esta manera los justos conocerán en el cielo la comunión y la felicidad que se corresponde espiritualmente con la ideal del milenio. Dentro de esta misma perspectiva se citan más cantidades empleadas de forma simbólica en el Apocalipsis. El reino de la profecía mesiánica pasa a ser así eterno y celestial, perdiendo todos sus aspectos temporales y terrenales. El estudio de W. G. Scrooge sobre el Apocalipsis y su utilización de los términos que designan esta duración de tiempo es para nosotros más convincente. Establece una lista de todas las expresiones que designan en este escrito una duración de tiempo. En su exposición, solamente 3 de los 23 pasajes citados podrían ser interpretados de una manera simbólica. 1. La media hora. Apocalipsis 8:1. 2. La hora. Apocalipsis 17:12. Y 3. El día. Apocalipsis 18:8. Y hallo con el bien entendido de que la significación simbólica de estos 3 últimos pasajes es bien incierta y difícil de demostrar. W. G. Scrooge concluye su presentación con estas palabras: sin dudas, de ningún género hay dentro de las escrituras números cronológicos simbólicos, pero la suposición de que todos los números proféticos sean de esta naturaleza es evidencia una confusión total. La interpretación más sencilla, la más evidente, la más armoniosa, se tiene que retener como la sola interpretación válida. Queda contraindicada la interpretación de los 1000 años en este capítulo como un elemento simbólico. Si se adopta la interpretación amilenialista según la que el reino no es temporal, sino que es exclusivamente eterno, hay una serie de hechos que quedan sin explicación. 1. Las escrituras afirman 6 veces que el gobierno del Mesías subyugará a las naciones de la tierra con vara de hierro. Un cierto tiempo transcurrirá hasta que queden sometidas y que se establezcan las condiciones de justicia y de paz, evocadas principalmente por Isaías y los Salmos. Estas descripciones no cuadran muy bien con las características perfectas de un reinado eterno. Salmos 2:9, Isaías 11:4, Zacarías 14:12 al 19, Apocalipsis 2:26, 11:5 y 19:15. 2. Las profecías mencionan en diversas ocasiones la presencia del pecado en pleno reinado mesiánico. Salmo 2, Isaías 65:20, Zacarías 14. ¿Cómo poder entonces admitir tal anomalía en un reinado exclusivamente celestial? 3. Los profetas anuncian en diversos pasajes que el Mesías reinará sobre la tierra, no a continuación de su encarnación, sino después de su retorno glorioso. Ver de nuevo Zacarías 14:9 y Apocalipsis 19:15.
En realidad, este reinado temporal, a continuación del triunfo final del Mesías, dará lugar al reino eterno después del juicio de Dios descrito en Apocalipsis 20. Después del arrojamiento del anticristo y de su falso profeta en el lago de fuego y de azufre, el encierro de Satanás asegura un milenio de justicia y de paz perfectas. Muchos autores insisten en el carácter espiritual y simbólico de la cadena de Satanás. Pretenden que Satanás fue encadenado en la cruz y que desde entonces no ha podido seducir a las naciones debido a que Satanás es un espíritu. Es evidente que solamente cadenas espirituales le podrán atar. Solamente hay una verdadera cuestión pertinente aquí. ¿Está Satanás verdaderamente fuera de juego en la actualidad? El texto bíblico explícito. Y el ángel lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Apocalipsis 23. Su encierro será posterior al juicio del anticristo y al retorno del Mesías descritos en los versículos 11 a 16 y 20 del capítulo 19 de Apocalipsis. Este hecho demuestra el fracaso de la tesis amilenialista de un milenio teniendo lugar en la actualidad. Así, la humanidad conocerá un nuevo periodo en la que podrá ser probada en condiciones ideales y Satanás, que siempre ha querido desposeer a Dios, fracasará de nuevo. El conflicto final, versículos 7 al 9, no es en absoluto la batalla de Armagedón descrita en los últimos versículos del capítulo 19, que se refiere a la derrota del anticristo y de su profeta 1000 años antes de esto. ¿Quiénes son los que estarán en el poder? 1. Los miembros del primer grupo, los mártires, recibirán tronos para juzgar. Versículo 4. 2. El segundo grupo se halla compuesto de los santos de la gran tribulación que habrán rehusado adorar a la bestia y a su imagen. Versículo 4b. Y 3. En último lugar, el tercer grupo reúne a todos aquellos que han tenido parte en la primera resurrección, versículo 6. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Si el apóstol distingue claramente entre las dos resurrecciones y que la segunda se halla reservada a los condenados, la lógica nos hace reconocer en la primera la resurrección universal de los salvos. Todo y que los mártires del fin son mencionados de una manera particular, esta primera resurrección no se limita por ello a ellos solamente. Es bien evidente que los 12 recibieron la promesa de recibir tronos para juzgar a Israel. Lucas 22:30. Los cristianos dicen, las escrituras deberán también juzgar al mundo y a los ángeles. 1 Corintios 6, 2 y 3. Se les promete un reino sobre la tierra a todos los rescatados entre las naciones. Apocalipsis 5, 10. Todos ellos así tendrán parte en la primera resurrección y se integrarán evidentemente a los tres grupos aquí mencionados. Añadamos de pasada que la resurrección de los mártires de la gran tribulación en este párrafo no puede ser otra cosa que una resurrección corporal, porque es evidente que su accesión a la vida espiritual es un hecho que tuvo lugar en el pasado. La idea corrientemente admitida del milenio está así bien apoyada por Apocalipsis 20. Si se reconoce que las promesas del Antiguo Testamento contemplan un reino terrenal que se establecerá antes del reino eterno, nos parece que el amilenialista simplemente deja de lado numerosos capítulos de los Salmos, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Zacarías, al abogar por su espiritualización en lugar de reconocer el sentido natural que les corresponde. Resumamos. Las razones por las cuales creemos en un reinado terrenal
Nuestra convicción se basa en 1. Una interpretación literal de las Escrituras. 2. Las promesas precisas de los pactos. Un reino así es anunciado por la profecía en todo el Antiguo Testamento. 3. La presencia en el reino del pecado, de la muerte y de un gobierno de hierro. Estas realidades no concuerdan con un reino celeste eterno. 4. La convicción general de la Iglesia Apostólica, para la que el reino terrenal de Cristo era un artículo de fe. 5. La enseñanza del Nuevo Testamento, que implica asimismo un reinado de hierro terrenal. Mateo 19, 28, 1 Corintios 15, 24 al 26, Apocalipsis 5, 10 y 19, 20. 6. La reintroducción de Israel en su país de origen y su restauración nacional después de 2500 años de dispersión. Los eventos actuales parecen preparar evidentemente el pleno cumplimiento de todas las promesas mesiánicas. 2. Diversos problemas con respecto al milenio. ¿Habrá personas no regeneradas que vivan durante el milenio? Los siguientes pasajes parecen indicar que habrá inconversos durante este periodo. Isaías 65:20, Zacarías 14:16 al 18 y Apocalipsis 27 al 8. No es entonces posible situar estos pasajes dentro del marco del estado eterno. El juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 46, subyace a este problema. Si es individual, nadie entrará en el reino que no haya sido redimida. Pero si el juicio se pronuncia sobre las naciones, como parece indicar Joel 3, se puede bien concebir que personas no salvas vivan sobre la tierra durante el milenio. De todas formas, la Biblia deja muchas cuestiones sin respuesta. Los que entrarán en el reino después del juicio de las naciones tendrán ya un cuerpo inmortal. ¿Serán todavía susceptibles de tener hijos con naturaleza pecaminosa y se les ofrecerá a estos hijos la posibilidad de aceptar o rechazar a Cristo? Como ha sido el caso en las edades pasadas, la sangre de Jesús únicamente salvará a todos aquellos que se vuelvan a Él. Zacarías 13:1. Después de su resurrección, el Cristo glorificado se mezclaba con hombres ordinarios. Mostró por ello que es admisible una asociación de este orden desde el punto de vista bíblico. De todas formas, esta cuestión no es determinante para el premilenialismo. ¿Qué sucederá con el bautismo y la Santa Cena? Volvamos a señalar que no se trata de cuestiones fundamentales. Parece que el bautismo y la Santa Cena tendrán fin a la vuelta de Cristo. 1 Corintios 11:26. ¿Acaso no dio el Salvador la orden a sus discípulos de evangelizar y de bautizar hasta el fin del mundo o del siglo? Mateo 28:20. ¿Qué sucederá con las ofrendas y los sacrificios judaicos? Este tema es más delicado. Según el amilenialismo, la celebración de estos ritos durante el milenio representa un anacronismo espiritual tan incomprensible que resulta inaceptable. Los textos que tratan de este tema son Ezequiel 43:18, 46:24, Zacarías 14:16 y Hebreos 10:4 y 14. El amilenialista piensa que los sacrificios durante el milenio precisan del restablecimiento del viejo pacto. En cuanto a esto, creemos, como ellos, que la ley de Moisés está abolida. El fundamento del culto milenial será precisamente el nuevo pacto con las casas de Israel y de Judá y no su viejo pacto. Si ciertos elementos de este culto resultan similares a los del Antiguo Testamento, los pasajes indicados anteriormente no mencionan ni un arca de la alianza, ni tablas de la ley, ni propiciatorio, ni candelero de oro, ni pan de la proposición,
ni velo, ni sumo pontífice, ni día de la expiación. Está totalmente ausente aquello que constituye la misma esencia del sistema levítico. No se trata entonces de que haya o vaya a hacer una restauración del judaísmo del pasado. La renovación de los sacrificios dichos de expiación. Los sacrificios de expiación descritos en el Antiguo Testamento no pueden quitar los pecados, Hebreos 10:4, tan solo los cubren, Salmo 85:3. No eran nada más que una prefiguración del sacrificio de Cristo único y suficiente. ¿Cómo entonces podrían los sacrificios del milenio tener ninguna eficacia expiatoria? Será tan solamente ofrendas en recuerdo de la cruz. ¿Serán reinstaurados los sacrificios durante el milenio? A propósito de esto, Jesucristo declaró él mismo que el sacrificio de la Pascua sería ofrecido y comido en el reino futuro. Dijo él: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lucas 22:15 y 16. Y el sacrificio de la Pascua fue siempre y lo seguirá siendo en el reino un memorial. Y este día de la Pascua os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12:14. ¿Cómo se podría decir con más claridad que el sacrificio de la Pascua debe continuar en tanto que haya un pueblo de Israel que la pueda ofrecer? Este sacrificio tendrá tanto dentro del milenio como siempre un carácter conmemorativo. Si recuerda la liberación de Egipto, recordará también que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. ¿Será reconstruido el templo? En cuanto a la interpretación de los últimos capítulos de Ezequiel, los comentaristas eligen generalmente entre tres opciones. 1. Ezequiel describe el templo histórico construido por los judíos vueltos de Babilonia. 2. Ezequiel desarrolla un símbolo de la iglesia cristiana. 3. Ezequiel muestra un nuevo templo y el restablecimiento de los sacrificios durante el milenio. Fundamentalmente se trata de la elección entre la alegoría y la interpretación textual. Si admitimos esta última posición, solamente parece aceptable la tercera opción, ya que las modestas dimensiones del templo reconstruido bajo Esdras no se corresponden en absoluto con la descripción de Ezequiel. Los principios hermenéuticos establecidos nos llevan a la tercera solución. Por otra parte, hay una buena cantidad de otros pasajes que hacen alusión a este templo. El Salmo 68, 17, 18 y 30, el Salmo 96, 6 al 8 e Isaías 66, 20 y 21. Hablan sin equívoco de sacerdotes y de levitas en Jerusalén durante el milenio. La perspectiva del sábado y del templo persisten en Mateo 13 y Jeremías 3. Lo que es seguro es que el reino será instaurado. Esta certidumbre es independiente de la cuestión de los sacrificios. ¿Será reconstruido el templo? Esta es otra faceta del problema. Según el sentido inmediato de la profecía de Ezequiel, este será el caso y hay un versículo del Nuevo Testamento que parece estar en la misma línea, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Ver también Apocalipsis 11:1 y 2. Se tiene que señalar que en toda la Biblia solamente se reconoce un centro terrenal como templo, y este es el templo de Jerusalén.
Según este contexto, el templo existirá de nuevo durante la gran tribulación y, como pasaremos a ver, se ofrecerán de nuevo sacrificios en él. Daniel 9:27, ver también Mateo 24:15. En el texto de Ezequiel, las dimensiones del templo son demasiado inmensas, se dice, para que se pueda adaptar a la topografía actual. Es fácil contestar esta dificultad recordando los cambios geológicos que se producirán en Palestina al inicio de este periodo. Zacarías 14, 4 y 5 y 10. Los límites del país que se describen en Ezequiel 47, 15 al 21 son casi idénticos a los mencionados en Números 34, 3 al 12. Se trata entonces del mismo país. Si el emplazamiento de la ciudad no es exactamente el mismo de la antigua ciudad de Jerusalén y si la superficie y la situación de los territorios atribuidos a cada tribu son distintos de lo que eran cuando la primera distribución del país, no hay problemas en volver a hacer un mapa político de Palestina. Todo halla fácilmente su lugar. Tales mapas han sido frecuentemente efectuados en base de los datos de Ezequiel. Parece entonces que es posible construir un templo como el indicado. Se puede comprender que hayan los que tropiezan en pasajes como Hebreos 10, 8 al 18. Quita lo primero para establecer esto último, etc. Recordemos a aquellos creyentes ortodoxos que eran los fariseos que tuvieron tanta dificultad en comprender y aceptar el cambio de dispensación después de la fundación de la iglesia. Y Pedro, después de haber recibido de parte del mismo Señor la orden de no ir a los gentiles, Mateo 10, 5 y 6, recibe después, en contradicción a la primera, la orden de evangelizar a Cornelio, Hechos 10, con lo que tuvo una reacción que nos muestra lo difícil de prejuzgar a distancia de la transición de los usos de una dispensación u otra. ¿Será nuevamente David rey en Israel? Dice Ezequiel: mi siervo David será rey sobre ellos. 37:24. Si interpretamos esta frase literalmente, David debería resucitar de entre los muertos para ser el pastor y el rey de toda la casa de Israel, David y no Cristo. Si los santos resucitados deben participar en la autoridad en el reino futuro de Cristo, reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10 y 20:6. Si los 12 deben juzgar y reinar sobre las tribus de Israel, según las palabras de Cristo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Si los servidores fieles en lo poco deben recibir autoridad sobre 10 ciudades, Lucas 19:17, entonces, ¿por qué el David resucitado no ha de participar él también en este reino tal como ha sido profetizado? Y este extremo es recogido por más profetas. Leamos además: servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Jeremías 39. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Oseas 3, 4 y 5. ¿Acaso Israel en este pasaje puede significar la iglesia? Y levantaré sobre ellas las ovejas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, yo Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Ezequías 34, 23 al 24. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron nuestros padres, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Ezequiel 37, 25. ¿Acaso será el país
ha sido escrito el cielo? Cristo es el Rey soberano y David es su príncipe y regente. ¿Es acaso necesario elegir entre ambos? Tres de los textos citados aquí, Jeremías 39, Oseas 3, 4 y 5, Ezequiel 34, 23 al 24, mencionan en una sola y misma frase la autoridad de Jehová, Cristo, y la de David. Así no hay conflicto ni contradicción aparentes entre ambos. Un regente gobierna en lugar del soberano. En ningún lugar se dice que Cristo estará siempre presente corporalmente en Jerusalén, puesto que será el rey de toda la tierra. Daniel 7:14. Este reino es distinto de la soberanía divina general ejercida por Cristo sobre el universo. Ya hemos visto que David será príncipe, Ezequiel 34, 24, 37, 25, y que este príncipe es mencionado más de una quincena de veces de pasada como ejerciendo de una autoridad en particular sobre Israel. 45, 16 y 17, 48, 21 y 22. Este príncipe no puede ser Cristo, por cuanto es presentado ofreciendo un sacrificio de expiación por sí mismo. 45, 22, 46, 2. Cristo no es nunca llamado David en las Escrituras, y una hermenéutica que rehúse reconocer a alguien que es designado por su propio nombre queda ya de principio sujeta a sospecha. Concluimos entonces que David será regente y príncipe sobre Palestina, actuando bajo la autoridad de Cristo, el Rey de toda la tierra. ¿Será restablecido el sacerdocio? Señalemos en primer lugar que Isaías 66, 20 y 21 dice que Dios reinará de entre las naciones a los judíos que habían sido dispersados, versículo 20, y de entre ellos a los levitas, versículo 21. En segundo lugar, no se dice en Jeremías 33, 18 que todos los levitas vayan a ser sacrificadores, sino que ni a los sacerdotes y levitas faltará varón, lo cual es algo muy distinto. No se trata del restablecimiento de toda la línea de Aarón, en la cual la mayor parte han sido infieles y serán privados del servicio sacerdotal. Ezequiel 44, 10 al 13, sino solamente los hijos de Sadoc. La razón de ello nos es dada en Ezequiel 48, 11. En efecto, Sadoc permaneció fiel a David durante la rebelión de Absalón y aseguró la unción de Salomón como rey, en tanto que Adonías trataba de usurpar el trono. Sadoc representa así el sacerdocio fiel, asociado al rey elegido por Dios y al reino que pertenece a la posteridad de David, el Cristo. En fin, si se pretende que ya no existen las genealogías que permitirían establecer la identidad de los descendientes de Sadoc, sería suficiente recordar que el Dios que podrá marcar con un sello a los descendientes de cada una de las 12 tribus de Israel tomadas por separado, Apocalipsis 7, 4 al 8, podrá igualmente preservar e identificar al linaje de Sadoc. ¿Cómo será el fin del milenio? Satanás será soltado y fomentará su última rebelión, Apocalipsis 27 al 10. Este evento demostrará que el mejor de los ambientes no cambia la corrupción del corazón humano no regenerado. El diablo definitivamente juzgará, será arrojado al lago de fuego y de azufre. A continuación vendrá el fin del orden actual. Los cielos y la tierra que existen ahora, segunda de Pedro 3:7, cederán su lugar a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1. Al final la justicia triunfará y se hará la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10.
Los hay que encuentran contradictoria la idea de dos reinos, uno milenario y el otro eterno. Pero el texto de 1 Corintios 15, 25 al 28 presenta en claros y sucintos términos el desarrollo de las cosas, porque es preciso que Él reine, el Mesías, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, lo cual indica el milenio. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, al Padre, lo cual indica la transición del milenio al estado eterno.